Monterrico TV, estamos en su programa Turf y Salud. En este primer bloque contamos con los temas de salud para los equinos. A continuación, el listado de los temas de hoy. Hablaremos sobre las heridas en los equinos y sus respectivos tratamientos, seguido de una demostración de un caso sobre el traumatismo del caballo al ingresar al partidor. Para cerrar con este primer bloque, un avance de lo que será la vacunación contra la influenza equina. Aquí comienza Turf y Salud. Las heridas en los caballos. La piel es uno de los órganos más extensos del cuerpo con funciones muy importantes como por ejemplo la protección frente a agentes externos o la regularización de la temperatura. Una herida se define como una discontinuidad de la piel. Las heridas pueden localizarse en cualquier región del cuerpo, aunque las encontramos más frecuentemente en las extremidades, especialmente las delanteras y sobre todo en las partes más próximas al suelo. Las heridas se clasifican clínicamente según el grado de la contaminación en limpias contaminadas. La mayor parte de las heridas traumáticas de caballos suelen ser contaminadas o sucias infectadas. Según aumenta el grado de contaminación, también aumenta el riesgo de infección. Las heridas se pueden clasificar según la causa que las originó. Las causas pueden ser incisiones. Se producen con objetos afiliados o metal o cristal. Presentan unos bordes separados limpiamente con un trauma mínimo de tejidos circundantes. Lo más importante de estas heridas es establecer su profundidad y el grado de afección de estructuras más profundas como tendones, ligamentos, nervios o cápsulas articulares. Laceraciones traumáticas son las más comunes en el caballo. Suelen estar producidas por alambre de espino, puertas de metal o cualquier objeto afiliado y anguloso. Los bordes de las heridas suelen ser irregulares y presentan un grado variable de contaminación y trauma de tejidos alrededor. El lavado de la herida y el desbrindamiento son esenciales en el tratamiento de este tipo de heridas. Abulsiones son laceraciones en las cuales una parte del tejido ha sido arrancado. Suelen darse en la caña de las extremidades y en los corvejones. Este tipo de heridas suelen ir acompañadas con un extenso trauma tisular y un daño secundario de tendones y huesos. Heridas punzantes son aquellas causadas por la penetración de los tejidos de objetos afiliados como clavos, astillas, etc. En estas heridas es importante valorar la profundidad, pues el exterior presenta un aspecto leve, pero puede ser pronóstico reservado, ya que se vinculan contaminaciones en los tejidos profundos. Pueden afectar a estructuras sinoviales y el pequeño orificio de la entrada dificulta el drenaje. Evaluación inicial del caballo y de la herida. Muchas heridas afectan venas o arterias de modo que pueden darse una pérdida de sangre considerable. Así debemos realizar un examen físico a todos los pacientes con heridas buscando signos de shock o de pérdida de sangre, de valorar la herida a menos que la hemorragia continúe activa o en cuyo caso le dediquemos la atención primaria. A veces el vaso afectado puede ser encontrado y camplado o ligado. Si el vaso no es identificado, se coloca un vendaje de presión para controlar la pérdida de sangre. Si la herida sangra profusamente, el responsable del caballo puede hacer comprensión sobre la herida mientras espera la llegada del veterinario. Un examen exhaustivo de la herida es crítico para seleccionar el método más apropiado del tratamiento. La mayor parte de las heridas pueden ser examinadas como animal sedado y con ayuda de anestesia local, infiltrada en la herida o con bloques de nervios regionales. Las laceraciones severas, heridas en zonas inaceptables o animales peligrosos deberán ser examinadas bajo anestesia general, por lo cual en estos casos debe remitirse al caballo en un hospital. El pelo de la zona que rodea la herida debe ser afeitado poniendo especialmente cuidado en no introducir suciedad dentro de la herida. Esto se consigue cubriendo con gasas húmedas o con gel. Después debe realizarse una limpieza de la zona circundante y de la propia herida. Las heridas sucias contaminadas pueden ser limpias inicialmente con agua y una pequeña concentración de antiséptico, povidona yodada o cloexidina.
El lavado debe realizarse con una presión mínima, que se debe conseguir con una jeringa y con una aguja, para retirar la suciedad y las bacterias de las heridas, pero sin introducirlas en las zonas más profundas como consecuencia de un exceso de presión. El alcohol debe evitarse en la limpieza de las heridas por sus acciones citotóxicas. La profundidad de la herida no debe ser valorada hasta que se haya completado una limpieza adecuada y deberá llevarse a cabo con una mano enguantada o con una sonda estériles. En este punto se debe sopesar la posibilidad de las lesiones en estructuras profundas y las articulaciones. Lesiones de tendones y ligamento pueden ser detectadas por la posición del miembro afectado. Las características del paso, la palpación de las estructuras y la ecografía. Las lesiones del hueso pueden valorarse por un examen directo a la herida y por radiografía. El siguiente paso es el desbridamiento de la herida. Los objetivos del desbridamiento son la retirada del tejido dañado y de los contaminantes, mejorar la vascularización de los bordes y disminuir el número de bacterias. Es especialmente crítico en las heridas que van a ser suturadas. El método efectivo es la combinación de lavado y excisión quirúrgica de los tejidos dañados. La limpieza quirúrgica debe realizarse de fuera a adentro, tratando de respetar las estructuras que sirven de barrera natural y retirando los tejidos no viables. En heridas muy contaminadas pueden intentarse un desbridamiento basado en vendajes secos que absorben exudados y se adhieren a los tejidos desvistalizados de manera al cual ser retirados arrastran consigo estos tejidos. En el caso de las heridas de los caballos, este caballo tuvo un problema denominado traumatismo por ingresar al partidor. Para esto, los médicos veterinarios primeramente lavaron la herida, desinfectando las heridas con yodo pavidona. Luego suturaron la herida con nylon de sutura para piel. Anestesiaron al caballo con lidocaína. Utilizaron un portaagujas, tijeras de cirugía, tinta azul o violeta esenciana, antibióticos, larvicida para evitar que se pare la mosca y ponga sus huevos, antibiótico parenteral para evitar infecciones. Las recomendaciones de este caso es echarle diariamente violeta esenciana en la zona afectada y vendar al caballo para que esté protegido. En la vacunación contra la influenza equina de hace 6 meses, la Subcomisión de Caballerizas realizó una revisión a los equinos y llegaron a la conclusión que no hubo ningún caso contra la influenza equina. Pero cuando vengan los nuevos potrillos es posible que traigan consigo el resfrío de las chacras, entonces es obligatorio vacunarlos. Los componentes de la vacuna son los mismos virus de la enfermedad, pero con el virus atenuado, o sea, muerto. En esta oportunidad, el control veterinario tiene aproximadamente 1.900 vacunas. Las inyecciones son tuberculinas de 1 mililitro, que es la dosis correspondiente para los equinos. Es obligatorio realizar la vacunación contra la influenza equina cada 2 veces al año, y esto se llevará gracias a los médicos del control veterinario. La primera campaña de vacunación contra la influenza equina correspondiente en el año 2016 se iniciará el sábado 4 de junio y será efectuada por los médicos del control veterinario del Jockey Club del Perú. Se les pide a los preparadores y capataces colaboren con dicha vacunación. Muy interesante el desarrollo de este caso médico. Vamos a una pausa comercial y regresamos con su programa.
Bueno, en este segundo bloque hablaremos del siguiente tema médico. Tendremos el caso de la bursitis en los equinos y sus respectivas recomendaciones. Hablaremos a la brevedad sobre la nariz de los equinos, junto a las técnicas de limpieza del conducto nasolagrimal a un ejemplar. Vamos ya con el desarrollo de estos temas. Bursitis en caballos. Aproximación práctica al diagnóstico y tratamiento. La bursitis es una afección clínica de numerosas especies y en la clínica diaria equina vemos con frecuencia. Normalmente el diagnóstico es fácil y generalmente evidente, pero sin embargo, las respuestas al tratamiento son variables y en algunas ocasiones eliminarlas resulta un reto clínico verdaderamente difícil. La bursitis es una inflamación de las bursas, estructuras de forma de fondo de saco constituidas por tejidos conectivos que tienen una membrana interna, muy similar a las bolsas sinoviales que cumplen con la función de recubrimiento o protección y se distribuyen en el organismo como estructuras responsables a amortiguar y minimizar el roce o fricción, generalmente de tendones, eminencias óseas o articulaciones. Por lo tanto, encontramos bolsas subcutáneas, subligamentosas, subtendinosas y submusculares. Las bolsas cumplen la función amortiguadora a través del líquido sinovial que producen. Este líquido tiene el mismo aspecto y composición de la sinovia articular, siendo algo más viscoso por su mayor concentración de la mucina. La bursitis, según su localización, se clasifican en bursitis superficiales y bursitis profundas. Los anatomistas describen la presencia de más de 70 bursas en el organismo. Describiremos las que tienen más relevancia clínica. Las superficies se encuentran adyacentes a diferentes articulaciones, con una localización subcutánea. En casos de estar inflamadas, su alteración se observa a simple vista en una morfología exterior del caballo. Estas bolsas las encontramos en la superficie dorsal del carpo, en la superficie dorsal del menudillo, sobre el calcáneo en la punta del corvejón, sobre el olecranón en el codo y recubriendo la apófisis espinosas de la vértebra torácica en la región de la cruz. Las bursas profundas se encuentran recubriendo otras estructuras, como la bolsa podotroquear, que acolcha y amortigua el roce del tendón flexor profundo a paso por la superficie flexora del hueso sesamoideo distal. La bolsa dicipital, que amortigua el roce del tendón del bíceps branquial. La bolsa trocantérica, que cumple igual función tapizando el trocánter mayor del fémur, y la bolsa cutánea, que protege el tendón del mismo nombre de su paso por el corvejón. Bursitis superficiales. Las bolsas pueden sufrir inflamaciones agudas, principalmente a dos tipos de mecanismos: un único traumatismo agudo o la persistencia de los microtraumatismos repetidos, como por ejemplo podemos mencionar, suele aparecer bursitis precárpica después de una contusión contra el obstáculo, de forma totalmente aguda. El microtrauma repetido puede ejemplificarse en la cordillera de la bursitis olecraniana, donde el roce del casco o la herradura contra el codo, debido a la postura que adopta el caballo al acostarse, es la causa final que el caballo desarrolle la inflamación de la mencionada bolsa. En general, en las fases agudas de la inflamación de las bolsas acumulan líquido sinovial, producida por los sinociobitos, que revisten la pared interna. Por tanto, a la palpación pueden notarse una consideración fluctuante. Normalmente, no se detecta dolor y el caballo no cojea. Hemos descrito una bursitis serosa. Si transcurre tiempo y la inflamación serosa no se resuelve, el contenido de la bursitis va cambiando y se organiza hacia una forma más dura a la palpación, normalmente más pequeña, como producción de fibrina y formación de nuevo tejido. Llegado entonces a la bursitis fibrosa. Estas suelen ser también indoloras y los caballos no suelen manifestar claudicación. El contenido es a veces sanguinolento y podemos estar ante una bursitis hemorrágica o serohemorrágica.
con una consistencia más dura y elástica de las bursitis cerosas, pero no tan duras y consistentes como ya fibrosas. Evidentemente, este tipo de bursitis sanguinolentas pueden sufrir la contaminación de su contenido con germen piógeno y se transforma en la bursitis purulenta. Los signos de inflamación alrededor de la bolsa afectada serán en este caso evidentes, pudiendo suceder la propia bursitis pase desapercibida como foco inicial debido a la gran inflamación presente. En estos casos hay calor, dolor, inflamación periférica y una cojera severa, a veces incluso del grado 4. Esta es una manifestación evidente al paso y con dificultad para apoyar la extremidad afectada con normalidad. En cuanto a la génesis de la bursitis, existen variaciones según cada una, y tenerlo presente hace fundamental para poder aplicar una de las pautas fundamentales de todo tratamiento, que es corregir la causa que provoca la enfermedad. La bursitis de la cruz tiene una relación directa con la montura, el roce crónico de la misma con la conformación anatómica del caballo. Si la bursitis se cronifica, es recomendable la extracción quirúrgica de todo tejido fibroso y séptico. El pronóstico es bastante favorable y después de 4 a 6 semanas de cicatrización se puede volver a la activación con muy buenos resultados. Debemos tener presente aspectos predisponentes, como la configuración anatómica de la cruz, o en el caso del peso del caballo, la falta del acolchado apropiado, las monturas abiertas o con fuste muy bajo. El mal estado de los sudaderos, las cinchas flojas para trabajar, pueden ser también las causas primarias o secundarias de la inflamación. Conocer la estructura y el funcionamiento de las articulaciones es importante para entender cómo y dónde se producen las lesiones más frecuentes. La articulación presenta en su interior cierta cantidad de líquido sinovial, el cual se encarga de lubricar y así facilitar el movimiento de ambas superficies articulares. La cantidad de líquido varía según el tamaño de la articulación y de estas presenta algunas patologías o no. Entonces, ¿qué es la bursitis? La bursitis es la inflamación o irritación de las bolsas llenas de líquido, llamadas bursas, lo que se localizan en algunos lugares donde hay puntos de roce, como los músculos, los tendones o los huesos. La misión de estas bolsas es ayudar al movimiento de las articulaciones y evitar fricciones entre ellas. Las causas son las siguientes. Aunque en muchas ocasiones se desconocen los orígenes de la enfermedad, la causa principal de la bursitis es el uso excesivo de la articulación, la repetición diaria del mismo movimiento o realizar un sobreesfuerzo en las articulaciones puede provocar la aparición de bursitis. Los síntomas son los siguientes. La bursitis se caracteriza por el dolor o incapacidad para realizar ciertos ejercicios o movimientos habituales en la vida diaria. Los síntomas variarán dependiendo de la zona del cuerpo que esté afectada. Los más comunes son dolor articular y sensibilidad al presionar la zona que rodea la articulación, rigidez o dolor al mover las articulaciones con bursitis, enrojecimiento de la zona afectada, hinchazón o en algunos casos fiebre. Las prevenciones son las siguientes. El principal paso para evitar la aparición de bursitis es evitar la realización de los movimientos repetitivos. En otras medidas se pueden tener en cuenta es el fortalecimiento de los músculos que rodean la articulación o realizar calentamientos antes de empezar la actividad física. Otras medidas se pueden tener en cuenta el fortalecimiento de los músculos que rodean la articulación o realizar calentamientos antes de empezar la actividad física. La nariz de los caballos. Los orificios de entrada son aberturas ovales colocadas oblicuamente, de tal manera que están muy próximas inferiormente. Estas aberturas están circunscritas por labios o alas móviles, las cuales están tapizadas adentro hacia afuera por la piel delgada, cubierta de pelos finos y cortos entremezclados con pelos táctiles. Cuando se introduce el dedo por la comisura superior, no se penetra las cavidades nasales, sino un divertículo característico de esta especie, el cual recibe el nombre de falsa nariz.
Técnicas de limpieza en el conducto nasolagrimal en equinos. No más lágrimas involuntarias. Aprovechando el momento para aplicar la técnica de limpieza del conducto nasolagrimal para descongestionarlo y así evitar todas esas molestias causadas por lágrimas, y de la misma manera para evitar la irritación de los ojos de nuestros caballos causadas por las moscas. Antes que todo debemos contar con una inyección de 20 mililitros. Preparamos la inyectora en la solución de 5 mililitros de penicilina. En este caso se usó exitetracilina por no poseer a la mano penicilina. Ambos son antibióticos que podemos encontrar en cualquier agropecuaria de nuestra región. Completamos los otros 15 mililitros de inyectoras con Renguin Tato Solución. Por último, catéter número 14 son materiales que necesitamos para aplicar la limpieza del conducto. Luego nos ubicamos en los hollares del caballo, específicamente en la región vestibular de la cavidad nasal. Limpiamos con un algodón humedecido. Luego de completar la limpieza al abrir los hollares, nos encontramos con el agujero nasolagrimal. Es recomendable contar con la ayuda de un veterinario o alguien que conozca del tema, ya que en los hollares podemos encontrar uno o más agujeros nasolagrimales, de los cuales uno es verdadero y el resto es falso. Y si se introduce en un agujero falso se pierde la solución y hay que repararlo nuevamente. Al encontrar el agujero verdadero, aplicamos un axial. Luego de inmovilizar el caballo, retiramos la funda de catéter y se introduce lentamente de forma recta con cuidado en el agujero nasolagrimal de la siguiente manera. Se inyecta la solución de manera lenta hasta que surja la sustancia hasta el agujero lagrimal. Si no sale en el primer intento, debemos seguir repitiendo el proceso hasta que salga la sustancia, ya que a veces que intenten el procedimiento refleja el nivel de congestión en el caballo. El canal se obstruye ya que la mosca se para en el ojo del caballo y se infecta con conjuntivitis, haciendo que el moco del canal se deshidrate y se endurezca. Aquí apreciamos el momento en el cual la sustancia surge en el otro extremo del canal, descongestionándolo por completo. A continuación, unos ejemplares que se les aplicó la limpieza rápidamente, podemos notar el antes y después, ya que se descongestionó el canal de los caballos y notamos un gran cambio y alivio. Y la conjuntivitis del ojo se caracteriza por lagrimeo excesivo. En la mayor parte de los casos puede tratarse enjuagando el conducto nasolagrimal por la vía del orificio de salida que se ubica en la nariz. Esto ocurre con mayor frecuencia a causa de inflamación corneal y la conjuntivitis del ojo se caracteriza por lagrimeo excesivo. Para esto, los médicos veterinarios utilizan el puro o axial para que el caballo esté quieto al momento de ponerle el suero por los hollares. En el primer intento, no siempre llega a la parte de los ojos. Por eso es recomendable esperar un momento y volver a hacer la misma operación. La mayor parte de los casos puede tratarse enjuagando el conducto nasolagrimal por la vía del orificio, salida que se ubica en la nariz. Se lava generalmente con suero fisiológico. Algunos veterinarios recomiendan adicionar el suero y algunos antibióticos. Este es un procedimiento simple y completo para que el caballo pueda estar en buen estado. Seguidamente, el médico veterinario realiza la misma operación en el otro ollar. Muchas gracias por su atención.
primera campaña de vacunación contra la influenza equina correspondiente en el año 2016 se iniciará el sábado 4 de junio y será efectuada por los médicos del control veterinario del Jockey Club del Perú. Se les pide a los preparadores y capataces colaboren con dicha vacunación. Bueno, espero que el programa haya sido del agrado de todos ustedes. Mi nombre es Lizeth Canani y no me quiero despedir sin antes dar un agradecimiento especial al equipo de Turfi Salud, Jordi Guillén y Nicole Sunción en cámara y Betsabel Ramos en producción. Bueno, con nosotros es hasta la próxima semana en su programa Turfi Salud.